Hola, bienvenidos a nuestro canal de la Vida Verdadera. Nos alegra que estés aquí para escuchar la predicación de la Palabra de Dios y te animamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más recursos bíblicos y mantenerte conectado con nosotros. Que estés bien. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos del 1 hasta el versículo 13. Mateo capítulo 5, versículos del 1 hasta el 13. Y le vamos a dar lectura. Yo le voy a dar lectura y ustedes me siguen con su vista. Voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 13, que dice así. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase del mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La primera línea del versículo 13 dice: Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Hoy vamos a meditar sobre este versículo y nuestro tema en esta tarde es precisamente lo que aquí dice: Vosotros sois la sal de la tierra. Y quiero empezar haciendo alusión a algo que me llamó la atención ahora con la bebé. Hay una canción de niños muy interesante, ahora que ella escucha estas canciones de niños, que menciona, a lo mejor ustedes lo han escuchado, círculo, dice, círculo, triángulo. Círculo, triángulo, dice esa canción. Y cuando uno lo escucha, uno reflexiona, ¿será una canción para niños o es una canción para adultos escrita en formato de niños, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas que podemos hablar de ello, pero no es el punto aquí. Lo que quiero resaltar es que ¿dónde ustedes han visto un círculo, triángulo, o también, como solemos decir, un círculo cuadrado? ¿Existe eso de círculo cuadrado? Hay cosas en este mundo que pueden ser posibles, hay cosas que son imposibles, hay cosas que pueden ser intencionales también. Cosas posibles, podemos nosotros hablar de este púlpito, podemos hablar nosotros de mesa, silla, podemos hablar de esas cosas. Cosas que son imposibles, como un círculo cuadrado, eso es imposible. Y eso viola una ley de la razón que dice que una cosa no puede ser y ser a la vez. No puede ser una cosa y no ser a la vez. Es decir, el círculo como tal no puede ser cuadrado. Si es círculo, pero no es cuadrado. ¿A qué voy con esto? En este pasaje que nosotros vamos a reflexionar, es una invitación a nosotros, como miembros de la iglesia,
como creyentes, como discípulos, a que vivamos como lo que somos. Si nosotros decimos que somos creyentes, nosotros tenemos que vivir como creyentes. Si nosotros decimos que somos hijos adoptados por su gracia, nosotros tenemos que vivir. La gente de afuera tiene que ver que nosotros hemos sido objetos de la gracia de Dios, que nuestra vida manifiesta, da a conocer, hay en nosotros evidencias de la gracia de Dios. Pueden notar que nosotros como creyentes, como discípulos, verdaderamente conocemos al Maestro. Eso es muy importante. No podemos decir que nosotros somos creyentes, discípulos, y nosotros no vivimos como lo que somos, sino todo lo contrario. Dicho de otra manera, nosotros podemos hablar como un cristiano, podemos comportarnos como un cristiano, podemos orar como un cristiano, podemos incluso predicar como un pastor, pero quizás no ser creyente en Cristo. Este texto del versículo 13 nos va a dar una enseñanza sobre todo de lo que nosotros somos o de lo que es estar en Cristo, de ser un hijo adoptado por la gracia. Esto significa entonces que el cristiano no vive aislado. Nosotros no vivimos en una burbuja, que no nos contaminamos o que simplemente estamos flotando. No, formamos parte de una cultura. Todos los discípulos de Cristo, todos nosotros, no vivimos fuera de este mundo, estamos en este mundo, estamos en una cultura. Sin embargo, no pertenecemos a este mundo. Formamos parte de la cultura, pero la cultura no nos dicta a nosotros el parámetro que nosotros debemos seguir. Pertenecemos a Cristo. Otra forma de expresarlo, Cristo es quien nos da nuestra identidad. No el mundo, no la cultura, no ninguna otra persona. El cristiano no es del mundo, ni su filosofía de vida es del mundo, ni su visión de la vida es del mundo, pero esto no significa que estemos apartados del mundo. Nosotros los cristianos no somos ermitaños, no somos monásticos, no nos alejamos de la sociedad, no nos alejamos de la cultura, de las artes, para que nosotros nos dediquemos meramente a la contemplación. No vamos por ese camino. Jesús ha dicho que el carácter del cristiano o del discípulo siempre se debe manifestar donde quiera que ande. ¿Cuál es el carácter del cristiano? Del versículo 3 hasta el versículo 12, Jesús ha estado hablando del carácter del cristiano. Ahí menciona que es pobre en espíritu. Ahí dice que llora. Ahí señala que es manso, que tiene hambre y sed de justicia, que es misericordioso, a fin de que pueda, como dice el versículo 13, ser sal de la tierra. Jesús nos presenta entonces en los primeros versículos este hecho muy importante de ser un cristiano. Nos habla del carácter de ser cristiano. Y ahora, en el versículo 13, va a colocar su acento, va a llamarnos la atención acerca de nuestra función, de nuestra tarea, de nuestra misión, de nuestro propósito de ser cristianos, de ser discípulos. Por eso, en esta tarde, vamos a ver tres cosas importantes que nos enseña el versículo 13. Lo primero que nos enseña es que el creyente, el discípulo de Cristo o la iglesia, tiene que ser lo que es. Tenemos que ser nosotros lo que somos. No podemos decir, como mencioné al principio, que somos círculos cuadrados. No podemos decir que somos cristianos paganos. Eso no existe, no lo hay. Tenemos que ser lo que nosotros somos. Y en segundo lugar, vamos a ver que el ser lo que nosotros debemos ser en Cristo tiene una responsabilidad. Hay una responsabilidad.
Y esa responsabilidad es una responsabilidad apremiante, urgente, que cada uno de nosotros como creyentes manifestamos o debemos manifestar. Y en tercer lugar, esta responsabilidad que nosotros tenemos se ve muy palpable en el reino de Dios. Es aquí donde nosotros ponemos en práctica todo esto. Dicho estos 3 puntos, vamos a empezar con el primero. Veamos que el discípulo tiene que ser lo que es. ¿Y qué es el discípulo según el versículo 13? En una sola palabra podemos decir que el discípulo es sal. Vean versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Y quiero empezar de esta forma. Cuando Cristo llama a sus discípulos, los llama de una manera muy peculiar. Claro, la Biblia solamente nos relata de algunos de ellos que son llamados. Por ejemplo, a través del llamamiento de Pedro que encontramos aquí en Mateo capítulo 4 del 18 hasta el 22, y en los pasajes satélites o en los otros evangelios también, escuchamos que fueron llamados, así como Pedro tuvo que dejar sus redes. Jesús dijo que los llamaban para ser pescadores de hombres. Es lo que Jesús le dice a Pedro. Y es también, en cierto modo, todos los discípulos son llamados para ser pescadores de hombres. Pero ahora, escuchen en el versículo 13, en el sermón de la montaña que Jesús está pronunciando, dicen que son sal de la tierra. Y estas últimas palabras que aquí menciona en esta oración, ser sal de la tierra, forman parte de un contexto. Vean el contexto donde se está dando. Versículo 12 y versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Allí está el contexto. Jesús les dice que este mundo los va a perseguir, que este mundo tiene colocados sus ojos en los creyentes, en los discípulos. Los van a señalar, los van a vituperar, se van a burlar, pero Jesús dice que tienen que estar contentos en Él. Y es en ese contexto que les dice, ustedes tienen que ser sal. Al ser un pueblo de Dios, un remanente, ellos son sal. Y de esta manera de ser sal, pueden difundir, pueden propagar el evangelio de la gracia de Dios con el propósito de que otros escuchen el evangelio. Y veremos qué es el evangelio en breve, para que puedan cambiar su vida. Y no solo su vida, también puedan cambiar su forma de pensar y puedan notar que viven delante de un Señor todopoderoso, aquel que planeó nuestra redención desde la eternidad. Pero sin perder ahora el punto que estamos tratando, Jesús dice a sus discípulos que tienen que ser sal. Esta expresión que nosotros encontramos aquí de sal es el énfasis. Vean en la oración, vosotros sois. En español casi no lo notamos, pero en griego el énfasis es este verbo de ser, ¿no? Vosotros sois. El énfasis es ser. Ser sal. Ese es el punto. Y está describiendo al cristiano. Pero también al describir al cristiano, implícitamente, nosotros descubrimos lo que no es sal. Implícitamente descubrimos el carácter de aquel que no es sal en este mundo. Básicamente, el mundo es la humanidad en general. Es el sistema que nosotros vemos en este tiempo presente. Aquellos que no son cristianos, y como Pablo dirá en Efesios, que tienen su mente completamente lleno de tinieblas. Ellos, en general, los que no creen en Cristo, que tienen otra perspectiva de la realidad, que parten desde otros presupuestos para hablar y conocer en este mundo,
crean sus propios ambientes nocivos como tal. Y esos propios ambientes nocivos lo hacen adrede, lo hacen con alevosía y ventaja, y enseñan a otros esos conceptos equivocados y contaminan. Básicamente todo esto es el resultado de estar esclavizados por el pecado, donde un corazón completamente contaminado por el pecado manifiesta esto en los ambientes que reproduce y crea como tal. El mundo entonces no es sal de la tierra, sino todo lo contrario. El hombre que se encuentra en este estado de pecado, todo lo que hace, todos los ambientes que hace, todo lo que él propone, pues es una forma de autodestruirse ellos mismos. No cabe duda que incluso podemos ver algunas cuestiones muy importantes para nosotros, pero en el fondo, las estructuras que levanta como tal es un monumento al yo de ellos, y que a veces caen presa de esas concepciones, y son luchas solamente de poder. Cuando Jesús dice a sus discípulos, vosotros sois sal, básicamente Jesús está haciendo esta distinción de lo que es el mundo y de lo que son los cristianos, los discípulos. El discípulo es completamente distinto al mundo. La imagen que se está comunicando aquí con esta enseñanza de ser sal es una imagen de que lo que es sal es distinto, es esencialmente distinto sobre lo que se coloca. Así como la sal, ese granito de sal, es distinto sobre el elemento donde se coloca, llámese carne o llámese lo que sea. Del mismo modo, el creyente es distinto, completamente distinto. No hay no puede haber una relación con el mundo en ese punto. Es antitético. Y por medio de esta acción que Dios hace para con sus discípulos, ellos pueden ejercitar todas las cualidades de lo que son en Cristo sobre aquello que se coloca. El discípulo de Cristo entonces, que es radicalmente distinto al mundo, cuando es colocado en el mundo, es colocado en el mundo para que pueda enseñar el sentido de este mundo, que pueda mostrar que este mundo el Señor lo creó, no solamente para retener o prevenir que se siga deshaciendo esta cultura o esta sociedad, sino para proclamar que en medio de el pecado o una sociedad contaminada por el pecado, hay personas que el Señor arrancó de las tinieblas para colocarlos en su luz admirable, que son completamente distintas al mundo. El cristiano en este sentido tiene una cosmovisión bíblica del mundo y de la realidad. De ahí que, al ser el creyente, el discípulo, que es sazonado con la gracia de Dios, sus pensamientos, sus emociones, su voluntad, su personalidad entera es transformada para comprobar, como dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, para comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Eso es lo que hace esta recreación que Dios ha hecho sobre nosotros. Cuando esto ocurre en el creyente, no solamente tiene que ser bueno, o no solamente debe de ser bueno, sino que hace lo bueno y lo hace no para ser cristiano, no para ser discípulo, sino porque ya lo es en Cristo. Allí está este punto de ser sal. En consecuencia, puede en Cristo influir en las mentes de las personas para bien, buscando la gloria de Dios. Esa es la razón de por qué el creyente que es sal distinto, completamente distinto, puede obrar y tiene esta influencia para con nosotros. Los cristianos en este sentido, los discípulos en este sentido, son una verdadera bendición en este mundo caído. Es la antítesis de este mundo caído. Estando entonces la humanidad contaminada por el pecado,
Jesús envía a sus discípulos, donde por medio de sus vidas en piedad, en una piedad sazonadora, que reflejan, que muestran en esta realidad, pueden con justicia, con santidad, con conocimiento, ¿no?, detener la putrefacción del mundo para conquistarlo para Cristo y traerlos a los pies de Él. Por eso, la tarea del cristiano es ser cristiano. La tarea del discípulo es ser discípulo. Ese es el punto en primera instancia que Jesús está resaltando. Si nosotros decimos que somos discípulos, tenemos que vivir como discípulos. Nuestra tarea principal entonces es ser discípulos. Eso es lo que Jesús enseña a ellos. Y eso es lo que Él nos enseña a nosotros también como discípulos del siglo XXI. Tenemos que ser lo que Dios dice que nosotros somos y no lo que no somos en Cristo. De ahí el énfasis en Pablo y en otros apóstoles cuando escriben sus cartas de que nosotros tenemos que vivir como hijos de luz. Ser cristiano es nuestra tarea. Pero esto de ser cristiano no solamente es un asunto abstracto, no solamente es un asunto de contemplación o de mera meditación académica, no es un asunto para que nosotros hagamos una tesis nada más y que se queden dentro de los anales de una institución. Esto nos conduce a lo segundo. Si nosotros decimos que somos discípulos y que nuestra tarea principal es ser cristianos, ser discípulos, el discípulo entonces tiene una responsabilidad en Cristo. Todos nosotros tenemos una responsabilidad en Él. Vean que sigue diciendo el versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El creyente tiene una responsabilidad en Cristo. Investigando un poco sobre este pasaje, hay muchos acercamientos a cómo nosotros tenemos que entender este pasaje. Algunos van a colocar el énfasis en el color de la sal. En aquella época, la sal era blanca. Todavía en algunas regiones de ahí, del Mar Muerto, se extrae mucha sal blanca. Y dicen, bueno, nosotros tenemos que ser así, ¿no?, blancos. En otras palabras, puros, ¿no? Una alusión de que no tenemos que vivir en pureza. El énfasis entonces empieza a recaer más en lo que se tiene que hacer y se pierde de vista este punto de ser en primera instancia, ser lo que nosotros somos. Otros van a colocar su énfasis en lo que nos toca, porque esta palabra sal va a dar origen a otra palabra que nosotros entendemos muy bien en el siglo XXI. ¿Qué palabra? Salario. En aquel entonces, en el tiempo de Jesús, la sal era la forma en que se le pagaba a los soldados romanos de aquella época. Por eso sale la palabra salario, de ahí viene. Y colocan el énfasis en nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros? Él nos ha dado un salario, por decirlo de alguna manera, en gracia. Y en ese sentido podemos nosotros vivir, hacer, comprar cosas, ¿no? Pero creo que no va en ese sentido la enseñanza que Jesús está dando aquí. Otros tantos van a encontrar el sentido en el hecho de que la sal como tal es como si fuese solamente una especie de saborizante. Nosotros cuando hacemos una carne asada, le echamos sal a la carne. Y eso es porque queremos que el sabor salga como tal. Y a veces lo dejamos de esa manera. El cristiano dice tiene que ser sal. Donde quiera que sea colocado, tiene que sacar sabor a ese ambiente como tal. No cabe duda que siendo discípulos, siendo creyentes, somos una bendición en un mundo caído y nosotros podemos producir ciertos cambios, pero no somos meramente nosotros.
Pablo decía que ha trabajado más que los otros, pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios que ha obrado en él. Y a veces perdemos de vista en eso. Creemos que nosotros somos los que producimos cambios, pero no somos nosotros. Es el evangelio de la gracia de Dios. Otros tantos encuentran el sentido en la acción de refrigerante de la sal, porque la sal antiguamente se usaba para conservar la carne, ¿no? Todavía en algunos lugares se baña la carne o el producto con tanta sal y sirve para mantenerlo. Y de repente se enseña que el discípulo, el creyente, es un preservador en ese sentido. Detiene la putrefacción del mundo. Y nosotros estamos colocados aquí. Ahora, no cabe duda que hay una cierta verdad en esto que nosotros estamos mencionando. En la medida que un creyente puede estar en un lugar público, por poner este ejemplo, puede influir también con la verdad del evangelio para transformar a otros. Y en la Biblia vemos muchos ejemplos de esto. Lucas, por ejemplo, le escribe a un dignatario, a Teófilo, a un excelentísimo, alguien que está en las esferas del gobierno, para que él que conoce el evangelio también pueda influir con el evangelio a otros. Pero el problema con esta forma de entender el texto es lo que dice el texto en el versículo 13. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Cómo se desvanece la sal? ¿Cómo se descompone la sal? Aún en nuestros tiempos podemos comprar sal y dejarlo ahí 2, 3 años. Y ahí sigue la sal. Para que la sal se descomponga tiene que pasar por un proceso químico muy fuerte. En aquel entonces también. La sal no es fácil de descomponer. Entonces, esto nos hace a nosotros entrar en las Escrituras y conocer un poco más del contexto de este pasaje. Y a la luz del contexto histórico, cuando Jesús está pronunciando esto, tiene que ver con algo de la cultura de aquella época. O es lo que se le conoce aquí como un hebraísmo. Hay ciertas palabras, incluso ciertos comportamientos que se hacen, que pertenecen a cierta cultura, pero que se toman y que sirven para una enseñanza. Y que nosotros tenemos que entenderlo en su contexto para que nosotros podamos ver el sentido de la enseñanza que Jesús nos está dando aquí. Como por ejemplo, aquí hay personas del sureste, ¿no? Hay una palabra en el sureste muy común cuando uno va a comprar a una papelería. A lo mejor conocen esta palabra, tajador. ¿Han escuchado la palabra tajador? Uno va a la papelería y dice, ¿me vende un tajador? La primera vez que utilicé esta palabra aquí, la persona se me quedó viendo extraño. Tajador, no vendemos de eso. No, sí, ahí está. Ah, sacapuntas. Dice. ¿No? Cambia, ¿no? Eso tiene que ver con ciertas maneras de hablar del sureste, ¿no? Lo mismo ocurre aquí. Nosotros vemos que hay una forma de hablar y hay que entenderlo en su contexto. Y la clave para entender esto tiene que ver con la primera línea que dice, vosotros sois la sal de la tierra. La tierra es una palabra clave aquí. Y la otra, pero sí, la sal. La misma palabra sal es clave aquí. Estas dos palabras nos deben ayudar a nosotros para entender lo que está ocurriendo aquí en esta enseñanza. ¿Y qué es lo que se está enseñando aquí? Pues en el tiempo de Palestina, los hornos, como en nuestros días, se hacían fuera también de las casas. Y ellos construían estos hornos de piedra. Y antes de levantar la cúpula, en la base se ponía un poco de tierra y después se colocaba otra capa, pero de sal. Y después se colocaba como una especie de loseta y se levantaba la cúpula. Se colocaba. ¿Por qué se hacía esto? Porque se creía en ese tiempo que la sal puede
hacer arder más dentro el horno, que la sal hace que el fuego se avive con intensidad. Eso es lo que se practicaba en aquel entonces. Aún en nuestro tiempo, aquí en Occidente, todavía se sigue practicando esto, colocando sal, para que el horno esté bien caliente, incluso hasta que pueda sacar chispas dentro del horno. Pero cuando el horno ya no calentaba, se atribuía que el sal ya no hacía su función. Y los dueños iban, abrían el horno, rascaban, quitaban esa como losestita que tenían y tiraban toda la sal porque había perdido su propiedad. Y lo tiraban en el camino porque servía para eso, para ser hollada, para ser pisada como tal. ¿Cómo sabemos entonces que el sentido tiene que ver con esto? Incluso hay una versión de la Biblia, la traducción del lenguaje actual, que traduce de esta manera, que capta el sentido del texto, que dice así traduce. Ustedes pueden buscar esta versión más adelante. Dice: ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar el calor. Si la sal pierde esa capacidad, ya no sirve para nada, sino para que la tiren en la calle y la gente la pise. Esta es la versión del lenguaje actual. Traduce el sentido entonces. Y es aquí donde nosotros vemos la enseñanza de Jesús. Y es aquí donde nosotros vemos nuestra responsabilidad que tenemos en Cristo. Si nosotros decimos que somos cristianos, que somos la iglesia, es decir, ser iglesia, ser discípulo, ser cristiano, entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad en Cristo. Tenemos que ser semejantes a Cristo, no meramente imitar a Cristo, como mencionábamos. Hay quienes hablan como cristianos, hay quienes oran como cristianos, incluso hay quienes lloran como cristianos, pero no pertenecen a Cristo, no están en Cristo. Cuando el creyente busca ser semejante a Cristo, es como lo que Jesús acaba de mencionar en los versículos 3 al 12. Es decir, saben que el creyente es pobre en espíritu, que llora por sus pecados y por el de los otros, que tiene un hambre de sed y justicia, que busca la santidad, y así podemos seguir. Como sale entonces, el discípulo preserva el calor, calienta, por decirlo de alguna manera metafórica, el horno de su ambiente con el fuego de la gracia, con el fuego del evangelio, incluso hasta sacar chispas. Ser sal entonces es esta responsabilidad de calentar el horno, nuestra cultura, nuestro ambiente, nuestro contexto con la verdad del evangelio, porque esto es lo que produce cambio. Por medio del evangelio entonces nosotros preservamos el calor y la aumentamos hasta sacar chispas, de modo que se puede transformar nuestro ambiente para la gloria de Dios. Pero hay que decir que cuando nosotros predicamos el evangelio de la gracia, hay oposición. Por eso se sacan chispas, porque está caliente. Calentamos nuestro contexto, el horno de nuestro contexto, de nuestra cultura. Nuestra nueva condición de estar en Cristo como nuevas criaturas, nuestra acción es una acción de nuevas criaturas, trae consigo una oposición para aquellos que no son creyentes. Poner una escuela, por ejemplo, cristiana en un lugar donde rechazan el cristianismo aumenta el calor. Eso es lo que nosotros tenemos que seguir insistiendo como creyentes. Poner una iglesia donde se predica la verdad del evangelio en un mundo caído donde no quieren escuchar la verdad del evangelio, aumenta el calor. Y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos en Cristo. Seguir aumentando fuertemente el calor hasta sacar chispas, porque esa es nuestra tarea como cristianos. El cristiano entonces que está influyendo con el evangelio de la gracia en todas las áreas de su vida, siempre tendrá oposición. Siempre habrá gente que no quiere escuchar el evangelio.
Pero esa es nuestra responsabilidad en Cristo. Cuando un discípulo olvida esta tarea que tiene como nueva criatura, dice el texto, se vuelve inútil. Y la inutilidad trae consigo el desastre. Es una invitación al caos. Cuando un cristiano entonces no enciende el horno de su cultura o de su ambiente donde está, la influencia del mundo entra. Eso se llama secularización. La iglesia se seculariza como tal. Si un cristiano no está cumpliendo con esta tarea, su propósito como discípulo de Cristo, a lo que ha sido llamado a hacer, ¿no?, trae solamente desastre y desorden. Por lo mismo, este discípulo ha perdido la capacidad de mantener el calor y por ende será desechado. Y esto lo podemos ver, ¿no? Este es un llamado a nosotros como creyentes, que donde el Señor nos ha colocado, siempre tenemos que cumplir con esta responsabilidad en Cristo. Si nosotros decimos ser cristianos, ser iglesia, tenemos que vivir como iglesia, como creyentes, ser discípulos. Y esto implica una responsabilidad en Cristo. Y de ahí que podamos entrar en lo tercero. El discípulo que tiene esta responsabilidad y que reconoce esta responsabilidad que el maestro le está dando, la tiene en el reino de Dios. Nuestra responsabilidad es aquí, ahora. ¿Qué es el reino de Dios en términos sencillos? Es ese programa histórico, redentor que Dios está llevando a cabo con personas que son pecadores redimidos por la gracia de Dios, que son instrumentos de la gracia de Dios, donde la iglesia es central en el reino de Dios. La iglesia de Cristo no tiene que ensimismarse. La iglesia de Cristo sabe que es agente del reino, sabe que es la embajada, dirían algunos pensadores, es el cuartel general del reino de Dios. Es la iglesia que está militando, que el Señor usa para expandir su evangelio como tal. En el contexto del pasaje, del versículo 13 en adelante, Jesús empieza a colocar su acento en cómo este discípulo tiene que desempeñarse en este mundo. En otras palabras, en su reino como tal. La iglesia entonces tiene esta visión de reino, piensa hacia afuera también, no solamente aquí adentro, sino pensando hacia afuera, pensando, teniendo la visión del reino de Dios. Esta enseñanza de Cristo entonces es una invitación a tener claro que todo el cosmos, todo lo que nosotros miramos, pertenece a Dios. Y que nosotros tenemos la responsabilidad en Cristo de avivar la llama con la verdad del evangelio donde sea, donde se pueda y donde el Señor nos envíe. Porque el evangelio lo cambia todo. Esa es la tarea que nosotros tenemos. ¿Y por qué el evangelio lo cambia todo? Y esto debe ser claro en nosotros como creyentes para cumplir esta tarea en el reino. No debemos confundir lo que es la doctrina o teología sistemática con el evangelio. Una cosa es teología sistemática o el resumen sistematizado, ordenado de manera lógica de las doctrinas que nosotros encontramos en la Biblia, resumidas o sintetizadas, expresadas en los credos y confesiones. Y otra cosa, hay que entender qué es el evangelio. Pero tampoco debemos confundir el evangelio con nuestra reacción para con el evangelio. Porque el evangelio trata de una persona, trata de la obra y vida de una persona. Y ese evangelio que nosotros predicamos trata de Cristo Jesús, de Jesús el Mesías. El evangelio tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, con la vida que Él vive, que Él vivió por nosotros, con la obediencia que Él ofreció, con su muerte, con su resurrección, con su ascensión. El evangelio tiene que ver todo con la vida
de nuestro Señor Jesucristo, siendo el segundo Adán que nos representaba en el pacto de gracia. Ese es el Evangelio. Por eso el Evangelio lo transforma todo. El Evangelio tampoco es, como decía, nuestra reacción al Evangelio. ¿Y cuál es nuestra reacción al Evangelio? Por ejemplo, la fe. No cabe duda que la fe es un don de Dios y que el Espíritu Santo obra en nosotros fe. Y nosotros en Cristo ejercitamos esta fe como creyentes. Pero la fe no es el Evangelio. Porque de repente se enseña, ¿no?, que para ser creyentes hay que hacer la oración de fe. Que para ser creyentes hay que, pues, tener fe en la fe como tal. Y a veces, quizás los que estamos aquí hemos experimentado eso, ¿no? Hacen la oración de fe para ser creyentes, pero eso es una reacción del Evangelio. Y esa reacción del Evangelio no es el Evangelio. Nuestra tarea como creyentes entonces en el reino de Dios es predicar el Evangelio de Dios. Y esto es en razón de que el discípulo entiende que su responsabilidad es mantener su ambiente caliente hasta sacar chispas el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Por qué? Como hemos dicho al principio, porque es un discípulo de Cristo, porque es creyente. Jesús entonces no es un mito, el Evangelio no es un consejo, sino que trata de la vida y la persona de Cristo. Ese es el punto que nosotros tenemos que mantener, que nuestra responsabilidad está aquí en el reino de Dios. Pero, ¿qué nosotros aprendemos de este versículo 13 para nosotros como iglesia? Hay muchas cosas que nosotros podemos jalar de aquí para nuestra vida como creyentes. En primera instancia, el versículo nos recuerda que nosotros tenemos que ser lo que nosotros somos en Cristo. ¿Y qué es esto? Pues ser creyentes, ser hijos de Dios, porque hemos sido salvados por su gracia. Somos lo que tenemos que ser. Nuestra tarea entonces como iglesia es ser iglesia. Esa es nuestra tarea. ¿Esto qué implica? Que ser iglesia no es un asunto de innovación, no es un asunto de adaptación a la cultura, no es un asunto de traer cosas nuevas. La iglesia es iglesia por la nueva recreación que Cristo ha hecho en cada persona por gracia. Y como iglesia, no solamente nos reunimos aquí, sino que en nuestra vida, donde quiera que nosotros estemos, la gente puede ver en nosotros a Cristo. Reflejamos a Cristo. Somos discípulos de Cristo. Se identifica que Cristo pertenece a nosotros y nosotros pertenecemos a Cristo. Estamos vinculados con Cristo. El creyente tiene que vivir donde quiera que esté como lo que es. Donde quiera, donde ande, donde camine, donde esté, como discípulo de Cristo. Esto también nos enseña que nosotros debemos tener la actitud correcta en cada área de nuestra vida. Porque ser creyente no es solamente asistir y ser puntuales los domingos. Cuando el Señor nos pone en un contexto difícil, cuando el Señor nos pone en situaciones adversas, en el trabajo quizás, en casa quizás, ¿cuál es nuestra actitud como creyentes? ¿Reaccionamos como un discípulo de Cristo? O cuando hay un problema, como solemos decir, sacamos el cobre, ¿no? El discípulo de Cristo, aún en las dificultades, sabe reaccionar como lo que es. Entiende que el contexto que está viviendo o las circunstancias que está viviendo, el Señor las controla. Y que es en Cristo que Él puede sacar lo mejor de Él. Porque sin Cristo, lo único que va a salir de Él es amargura, tristeza, pleitos, maldiciones, división. Pero en Cristo sale el amor, ¿no? Este fruto, la paciencia, la bondad, la mansedumbre. Y cosas como estas, dice Pablo en Gálatas, ¿no? Pero es en Cristo que nosotros podemos hacerlo. Es en Él. La gente puede ver en nosotros una nueva actitud. ¿Cuál es tu reacción
en tu matrimonio cuando hay dificultades? ¿Cuál es tu reacción en tu trabajo cuando alguien te lleva a la contra? ¿Cómo manifiestas entonces ser semejante a Cristo cuando tú tienes alguna problemática que crees que es el fin del mundo? O cuando viene a ti una enfermedad que marca ya quizás un límite para tu existencia. ¿Cómo reaccionas? El discípulo de Cristo tiene una actitud correcta que glorifica a Dios en medio de estas circunstancias. Entonces, Jesús nos enseña en primera instancia a reaccionar como lo que nosotros somos, a vivir como lo que nosotros en verdad somos. Somos un pueblo, el pueblo del pacto, y así nosotros tenemos que vivir, teniendo presente la verdad de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Otra lección que nosotros aprendemos aquí es: ¿mantenemos el calor del Evangelio? ¿O somos carentes de vida espiritual, de entusiasmo, de vigor en Cristo? Si hemos apagado esta llama del Evangelio en nosotros, si somos solamente una imitación nada más de lo que hay quizás por esta región de muchas otras personas que dicen ser cristianos y no lo son. Jesús nos recuerda aquí que nosotros tenemos que mantener el calor del Evangelio, que este tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo es el mejor momento para que nosotros mantengamos encendido el calor con el Evangelio de la gracia, que prediquemos la verdad donde quiera que estemos. Y debemos saber que al mantener el calor van a haber chispas, van a haber rosaduras. Muchos no van a querer escuchar la verdad del Evangelio, pero nuestra responsabilidad, nuestra tarea, por ser discípulos de Cristo, es mantener el horno de nuestro contexto, de nuestra cultura, de nuestro ambiente nocivo con la verdad del Evangelio. Esa es la tarea que nosotros tenemos. Cuando se pierde este deseo en Cristo de glorificarlo de esta manera, quizás el predicador entonces ya no quiere predicar. Quizás el miembro de la iglesia dice: mira, ya llevamos tanto tiempo y como que no. Y entonces se vuelve una especie de rutina y el evangelio como tal ya no se predica. Jesús dice: si ya no puede calentar, dice, no sirve para nada, sino para ser echado fuera y hollada por los hombres. Jesús nos recuerda entonces que hay una advertencia aquí, que nuestra tarea es una tarea continua, es una disciplina que nosotros debemos estar ejercitando constantemente. Es una tarea que nosotros tenemos, como alguien dijera, sí o sí, que tenemos que mantener siempre. Esa es la tarea que como creyentes tenemos en este lugar. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos por ser creyentes, por ser discípulos, por ser iglesia en Cristo. Esto es lo que nosotros tenemos que siempre estar insistiendo, persistiendo como verdaderos creyentes. Porque de no ser así, como dice el texto, será echado fuera y ser solamente hollada por los hombres. Esa tiene que ser nuestra responsabilidad en Cristo, porque somos iglesia, no para ser iglesia, sino porque ya lo somos. Jesús nos recuerda entonces que cada uno de nosotros aquí somos sal. Somos un grano de sal, por decirlo de alguna forma metafórica, que está colocado para encender con el Evangelio de la gracia. Esa es nuestra tarea en Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos a ti las gracias, te honramos, porque tú eres bueno con nosotros. Tú, Señor, nos enseñas lo que somos en Cristo Jesús. Tú, Señor, nos dices que somos nuevas criaturas. Y por ser nuevas criaturas, tú nos colocas y nos has creado para buenas obras también. Tenemos responsabilidad en este mundo.
Y estas buenas obras, Señor, es para que nosotros las ejercitemos aquí, en este lugar, en tu reino, y que lo hagamos con toda responsabilidad. Bendice, Señor, a tu pueblo aquí presente. Te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.